Damos ya la bienvenida en el plató de Córdoba TV a Francisco José Monge López, psicólogo, educador social. Francisco, muy buenas tardes. Buenas tardes. Francisco, hoy despedimos este jueves con nuestra sección El Psicólogo TV. Francisco, te cambiamos de día, pero vuelves. Te agradecemos mucho que puedas adaptarte y que nosotros también pues podamos encontrar ese espacio. Otra vez cambiáis de día, me vais a marear. Muchísimas gracias por venir. Hablamos hoy de un trastorno alimentario originado en la edad infantil. Antes, concretamente, de los 6 años, nos referimos al trastorno de la ingesta o ingestión alimentaria. Efectivamente, sería el tercer y último trastorno de este bloque de conducta alimentaria, y con esto terminaríamos esta pequeña parte. Muy bien, bueno, ¿y cómo se traduce este concepto? Porque quizá a las personas que nos estén escuchando, que nos estén viendo, les pueda parecer un poco impreciso, indeterminado. En otras ocasiones el nombre del trastorno ya nos habla directamente, ¿no?, de algo muy concreto. ¿Cómo definimos este trastorno de la ingesta? Bueno, el trastorno de ingesta o ingestión alimentaria haría referencia básicamente a lo que solemos entender como rabietas en la comida, ¿no? Es decir, la negación persistente en la ingestión de algunos o de varios alimentos, tanto sólidos como líquidos, ¿no? Es decir, ese niño que se niega a comer, que pues tiene pataleta, tiene rabieta, tiene grito, puede llegar a tener incluso vómito a la hora de comer, y limitado exclusivamente a lo que sería la actividad de la alimentación, ¿no? Es decir, en los diferentes ámbitos de la vida de ese niño no habría ningún tipo de problema, y simplemente en el tiempo que le dedicamos a la alimentación es cuando surge esta negatividad persistente y este rechazo, a veces incluso violento, ¿no? ¿Y qué explica que se produzca precisamente en el periodo de la comida? Porque un menor, un pequeño, en otros ámbitos, por ejemplo, pues el aula, en la clase, en el día a día, también se encuentra con un sistema muy pautado y con una situación mucho más estresante, ¿no? Y sin embargo, el trastorno se reduce o se limita al periodo de la comida. Bueno, sí, hay que tener en cuenta que en los primeros años, los 4 o 5 primeros años de vida, la actividad de la ingesta sufre muchísimos cambios, ¿no? Es decir, si analizamos desde el nacimiento, sí, pues pasamos desde la lactancia materna y pasa a la alimentación con biberón, ¿no? Del biberón con la madre ya pasamos al biberón con el niño sentado de forma independiente, ¿no? A partir de ahí empezamos a introducir elementos sólidos, primero con papilla, la papilla que ya puede tener mucha más variedad en cuanto a los tipos y a los alimentos que la componen, ¿no? Desde ahí pasamos a los alimentos más sólidos, desde ahí pasamos a que el niño debe intentar comer por sí mismo, ¿no? Mediante la coordinación cuchara-boca. Entonces, todo eso son muchos cambios, y en algunos de esos cambios el niño puede tener algún rechazo, ¿no? Aparte del rechazo normal, y debemos considerarlo como normal, a cualquier tipo de alimento novedoso, ¿no? Incluso el mismo alimento con una presentación distinta ya supone un cambio. Si el niño comía papilla de zanahoria, tiene una presentación totalmente distinta a lo que sería una zanahoria, ¿no? Entonces, aunque sea el mismo alimento, ya la presentación cambia, por lo tanto es posible que haya rechazo, y es un rechazo totalmente lógico y voluntario, incluso adaptativo, ¿no? Nosotros también rechazamos muchas veces actividades o alimentos o cualquier elemento nuevo en nuestra vida, ¿no? Podemos entender entonces que esos niños que acuden pues a comedores en sus centros educativos por problemas de conciliación laboral, familiar por parte de los padres, son más sensibles o pueden estar más predispuestos a sufrir este tipo de trastorno, o se puede producir independientemente en casa y fuera. Normalmente se suele producir en casa, porque bueno, en cuanto a la causa, muchas veces está propiciado por las prácticas y las reacciones que tienen los padres, sobre todo la madre, porque bueno, está en contacto más directo desde los primeros meses, ¿no? Ante esa actividad de la comida. Suele estar muchas veces provocado por este tipo de interacción entre la madre y el hijo durante la comida. Claro, aquí conviven el apego y la autoridad, ¿no? No siempre armónicamente, ¿no? Efectivamente, es complicado, porque a veces la madre tiene mucho miedo a que el niño no se alimente lo suficiente, y hay veces que por tal de que el niño coma, ese miedo que tiene muchas veces la madre, pues al final cede un poco a esa negativa que puede tener el niño y caemos un poco, ¿no? Entendemos, colegimos de lo que nos has dicho hasta ahora, Francisco, que este tipo de conductas también pueden formar parte, ¿no?, de la propia evolución, del propio desarrollo. ¿En qué momento se convierten en un trastorno, en un problema?
Esa es una buena pregunta, porque la negativa va a surgir durante algún momento. Incluso hay chavales que pueden llegar a ser muy delicados con la comida. Ahora vamos a ver un caso y no considerarse trastorno, ¿no? Así, nosotros vamos a hablar en general de esas rabietas porque independientemente del trastorno muchas veces nos pasa y tenemos que aprender ciertas estrategias para lidiar con ellas, ¿no? Consideramos trastorno desde el momento en que hay una pérdida de peso o una incapacidad para aumentar el peso. Es decir, el trastorno suele aparecer antes de los 6 años de edad. Pues claro, esa es una edad en la que continuamente se está ganando peso. Si yo pierdo peso o si yo no gano el peso esperado durante un mes mínimo, ahí ya se cumplen los requisitos para diagnosticar este trastorno, ¿no? Por el resto de casos, pues hablaríamos de problemas simplemente a la hora de comer o de rabietas, ¿no? Pero no llegaríamos a diagnosticarlo como trastorno. En el campo etiológico, fundamentalmente, lo que planteas es una base ambiental, ¿no? Sí, efectivamente, hay algunas causas orgánicas que se plantean, básicamente problemas gastrointestinales o alteraciones del ciclo vigilia-sueño. Entonces es posible que el simplemente está muy cansado porque se está durmiendo, o si está recién levantado y tiene un despertar difícil, pues le cueste más trabajo en la actividad de comer, ¿no? Pero fundamentalmente hablamos de causas ambientales, de factores de aprendizaje y de presentación quizá errónea del alimento, de reacciones muy desproporcionadas a un rechazo que podemos plantearlo de forma muy natural y muy lógica, y de ese reforzamiento atencional del que hemos hablado tantas veces, ¿no? Es decir, el niño pequeño siempre tiene como refuerzo la atención de la madre, ¿no? Si el bebé rechaza esa comida y obtiene esa atención de la madre, estamos reforzando esa conducta, ¿no? Y hemos hablado muchas veces de la tendencia que tenemos a fijarnos en los aspectos negativos y a prestar atención a mi niño cuando hace cosas que no deben, ¿no? Pues este puede ser otro factor que ocasiona este rechazo, ¿no? Hoy, Francisco, nos has traído un caso real que vamos a ver en dos fases diferentes, ¿no? Ahora nos vamos a quedar con el fragmento en el que se presenta el problema y posteriormente veremos cómo funciona la intervención y qué resultados dan. Sí, vamos a ver casi el principio y el final, ¿no? Y hablaremos un poquito de ese punto en medio porque si no estaríamos toda la sesión viendo vídeos y me interesa que veamos cómo se empieza el principio del problema o el principio del planteamiento y los resultados finales, ¿no? Bueno, pues vamos a prestar especial atención a ese acercamiento, también a las primeras reacciones por parte de la madre en este caso, y analizaremos, ¿no?, si se trata de un error, si lo hace de una manera positiva. Nos quedamos con ese extracto y enseguida volvemos. Allí vamos. Alex pasa por delante del plato y lo mira de reojo con suspicacia. Silvia se muestra firme y le lleva a la mesa. Y comes. ¿Qué te pasa? Te lo pido por favor, ¿eh? No. Bueno, te la pruebas. ¡Que no! No te cuesta nada probarla. Mira. Ven, 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 ven. No empieces como la otra vez, ¿eh? Ven aquí. Silvia ya no sabe cómo pedirle al niño que acepte al menos probar la tortilla. No. Sí. Vale. Hacemos una cosa. ¿Qué? Bocado de jamón, bocado de tortilla. Sí, hombre. Es que si te dignas a probarla, es que te va a gustar. Que no, mamá. Mira, mira, mira. Y habla. Mira, Que no. No. Pruébala. Hazme ese favor. Que no. Te lo pido por favor, te lo pido por favor. Va. Cada vez que Silvia ha intentado que Alex coma algo distinto, el pequeño se desespera y se refugia debajo de su cama, su escondite favorito. Sal debajo de la cama. Por favor. Por favor. Pon. No. Siéntate. No me la voy a comer en el... Siéntate. Me da igual que te tapes la boca, ¿sabes? Que si te... Solo probarla. Que no, mamá. Solo probarla. Por favor. Mira que ni siquiera te la estoy cortando yo y metiéndote en la boca. El siguiente paso es que te la meta yo en la boca, ¿eh? Alex se niega y Silvia no consigue vencer su resistencia. Ven aquí. Pasa. Por favor, no me hagas comer. Vale. Silvia solo consigue que su hijo cene lo de siempre, pero ahora ya de mal humor. Una vez más, la madre ha perdido la batalla.
perdido la batalla, pero se ha esforzado todo lo que ha podido, ¿no? Sí, se ha esforzado quizás en cosas que no debe, ¿no? Al final Alex consigue lo que quiere. Hablando un poco del caso, que no lo hemos podido ver todo aquí, hablamos de un niño que su alimentación se limita a 4 comidas. Si no recuerdo mal, croquetas, patatas fritas, jamón york, que lo hemos visto ahí en el vídeo, y pan y tostadas. Es lo único que come. Y fíjate hasta dónde llega ese rechazo, que quiere solamente esos 4 alimentos y de una sola marca. Si le planteamos otra marca, no los quiere. Si le planteo ese alimento con un formato distinto, pues cortado o en una presentación de otra forma, también lo rechaza, ¿no? O sea, vemos hasta dónde llega ese rechazo y hasta dónde llega el aspecto ambiental, ¿no? Es decir, no solamente influye el sabor del alimento, sino incluso la propia presentación, ¿no? Y si hablamos, por tanto, de los fallos, en este caso de la madre, en cuanto a su reacción, debemos retrotraernos incluso al antes, ¿no?, de este fragmento, ¿no? Entendemos que el niño no ha llegado ahí porque sí. ¿Cómo logramos, sin percatarnos, los papás, las mamás, al final provocar, ¿no?, que nuestros hijos tengan esa mala relación con la comida y sean tan poco abiertos, ¿no?, hasta el punto de que no solo quiero jamón de York, sino que además lo quiero de una marca concreta? Sí, bueno, partimos de los 2 puntos que hemos hablado muchas veces, ¿no? Por un lado, el bautizado por mí como complejo de mala madre, que es esa culpa que nos reconcome cuando vemos a nuestro hijo sufrir o llorar, y por otro lado la pena, ¿no?, que también hemos dicho muchas veces que es la enemiga de la educación. Es decir, en este caso al final la madre, por pena o por culpa, consiente en que el niño coma, al final el niño se sale con la suya, por esa pena y por esa culpa, y no conseguimos nada, ¿no? Además el niño consigue, vemos en el vídeo incluso que la madre se arrodilla a hablar con él. Es decir, soy un niño de 8 años en este caso y tengo a mi madre enterita para mí, ¿no?, porque la tengo de rodillas pendiente de mí, ¿no?, y eso es un refuerzo muy importante. Y también la madre se esfuerza en cuestiones que no debe. Es decir, un niño de 8 años no podemos razonar, no podemos convencerlo verbalmente. A nosotros seguramente sí, tenemos esa capacidad de raciocinio ya muy desarrollada. Un niño de 8 años no. Con lo cual, las palabras no surten efecto. Olvidamos que no tenemos delante un adulto, ¿no? Efectivamente, entonces no merece la pena esforzarnos ahí. Tenemos que esforzarnos con otras cuestiones, con la conducta y con lo que yo hago, ¿no? No con las palabras. ¿Qué tendría que haber hecho? No lo sé, ¿tú qué habrías hecho, Ángela? Imagínate que eres Silvia y tienes a Alex, ese niño, que no te come y que monta un poco el pollo que hemos visto ahí. ¿Qué se te ocurre a ti que podríamos hacer? Hombre, a mí se me ocurre no darle, digamos, la mayor importancia y, bueno, intentar que el niño no reciba la información de que está consiguiendo captar, de alguna manera, mi atención. Si no come, no pasa nada, quiero decir, prefiero que no coma y que se dé cuenta de que no tiene sentido lo que está haciendo. Tenemos que tener claro que para extinguir una conducta, ya estamos hablando en términos conductuales, no hay que reforzarla. Y la atención es un reforzamiento de cualquier conducta, sobre todo en niños. Por lo tanto, no debo prestar atención. El niño se va incluso del salón y la madre va por él. El niño se va al sofá y la madre va por él y se arrodilla y está pendiente de él. Eso tenemos que eliminarlo, por supuesto. Y hay que eliminar también el que él asocie el sentarse a la mesa para comer con un conflicto. Ahí vienen esos gritos, al final la madre, pues, o el padre, el que esté con él, al final terminamos cayendo en ese círculo vicioso y terminamos con nuestra propia rabieta adulta. Pues un grito, muchas veces los padres aluden al te voy a echar el plato por la cabeza. Había una amiga mía que recordaba con mucho trauma que su madre, pues una vez no se quería comer lentejas y directamente se la echó por la cabeza, ¿no? Todo eso son traumas infantiles, ¿no? Entonces son pequeñas rabietas y al final los niños aprenden de lo que nosotros decimos, no de lo que hacemos, ¿no? Lo que hacemos nos define, que ya lo decía Christian Bale en la película de Batman, ¿no?, que la estuve viendo el otro día y es eso, ¿no? Lo que hacemos nos define, no lo que decimos. Entonces, si nosotros tenemos una rabieta de adulto durante la comida, el niño aprende esa rabieta, ¿no? Entonces no podemos pasar por ahí y tenemos que asociar lo que es la actividad de la comida con una fiesta, ¿no? Es decir, con algo positivo, algo bueno, en la que la familia habla, la familia se reúne, la familia se lo pasa bien. Incluso ya no solo la comida, sino lo que es la preparación de la comida, el hacer la compra, el preparar un alimento. Si voy a hacer una pizza, pues voy a preparar la masa, ¿no? Y toco los ingredientes y los preparo. Y también el quitar la mesa, ¿no? Todos esos detalles que van antes, durante y después de la actividad, tengo que hacer que el niño se involucre y tengo que hacerlo lo más festivo que se pueda, ¿no?
Claro, que él forme parte de todo ese proceso y bueno, has hecho mención de otro de los grandes asuntos, ¿no? Hemos comentado aquí alguna vez esa cita famosa de la Celestina, cuando Sempronio le decía a Calisto, haz lo que bien digo y no lo que mal hago. Y por desgracia tendemos a dar muchas lecciones, pero a no predicar con el ejemplo. Mira, tú eres mucho más culta que yo te hablo de una película electoral, tú me hablas de uno de los grandes de la literatura, ¿no? Pues sí, efectivamente, los niños aprenden mucho más por imitación, básicamente, ¿no? Lo que nosotros hacemos, mucho más que los mensajes que podamos dar, ¿no? Desde ese punto de vista, insisto, no podemos caer en el error de tener nosotros una rabieta. Hay que ignorar esa negativa, ese rechazo, ese que el niño se vaya, ¿no? Y empezar a reforzar pequeñas cuestiones, ¿no? En cuanto al ámbito de intervención, tenemos que tener claro que el niño pruebe una comida es el objetivo final. Y hay antes muchos pequeños pasos intermedios que tenemos que conseguir, ¿no? En el vídeo, que es una intervención muy completa, se ve. Nosotros vamos a ver la parte final, ¿no? Es decir, el hecho de que el niño toque ese alimento, el hecho de que el niño se quede sentado en la mesa, el hecho de que el niño recoja la mesa y si ese alimento que no quiere, pues que lo guarde. Todo eso son pequeños pasos que tenemos que buscar y tenemos que reforzar. Es decir, no me tengo que quedar con que ese niño no come ya es un fracaso, no, tengo que ir muy poquito a poco, porque estas rabietas en la comida se han ido generando durante mucho tiempo y me va a costar mucho más tiempo quitarlas. Y me va a costar mucho más tiempo que el niño poquito a poco consienta en comer alimentos nuevos. Tenemos que tener claro que esto es un trabajo a medio o largo plazo, por lo tanto no podemos venir abajo si a la primera el niño no quiere comer, porque hay muchos pequeños pasitos, eso es moldeamiento que se llama en ese colegio conductual, que tenemos que ir trabajando antes, ¿no? Cambiamos la relación, ¿verdad?, del niño con respecto a ese alimento cuando tiene pues que volver a guardar en un tupper lo que ha sobrado, o que guardarlo para protegerlo, ¿no? Y además lo felicito por ello. Es decir, efectivamente, el refuerzo que ha hecho bien ese trabajo. Claro, ¿no? Y mañana intentaremos un poquito más, ¿no? No podemos pretender llegar a la meta sin pasar antes por todos los pasos que hay que pasar, ¿no? Pero más allá de esa participación del niño que se involucra, como dices, en la preparación y en el post también de ese almuerzo o de esa cena, es importante eso de predicar con el ejemplo, también no solo porque yo no me enfado y no le doy más importancia, sino también en la medida en que yo como de todo, y eso no es algo que habitualmente queramos hacer. Queremos que nuestros hijos se alimenten bien, pero eso no significa que nosotros tengamos buenos hábitos, y esto lo podemos extrapolar a otros muchísimos campos, ¿no? Claro, sí, quiero que mi niño coma verdura, ¿no?, que es uno de los grandes caballos de batalla, pues yo tengo que comerla delante de él. Incluso quiero que mi hijo no tenga el día de mañana determinados vicios o adicciones incluso, pero yo hoy por hoy las tengo, ¿no? Efectivamente, ahí tenemos que hacer de tripas corazón, y si no me gusta algo tengo que comerlo delante del niño, y tengo que comerlo incluso disfrutando, que es lo peor, ¿no? Si el niño percibe que es una obligación, ya ahí tenemos problemas, ¿no? Con respecto a ese tipo de cuestiones también es importante, por ejemplo, no utilizar en demasía el refuerzo de la golosina o de las comidas que a lo mejor después queremos eliminar, ¿no? Si yo no quiero que mi niño se atiborre de chucherías, pero después lo refuerzo con chucherías por conseguir determinada cuestión que quiero reforzarla, pues ahí entramos en un conflicto de intereses, ¿no? Entonces sería importante utilizar otro tipo de refuerzos que no fueran la comida basura o las chucherías que después pueden ser que sean un conflicto con lo que sería una rabieta ante la comida que quiero eliminar, ¿no? Y sin embargo, curiosamente, muchas veces damos las mismas respuestas, ¿no?, a este tipo de problemas. Por ejemplo, si no te lo comes hoy, te lo comes mañana. ¿Hasta qué punto es esto positivo de cara a resolver un trastorno como este? Pues imagínate, si estamos hablando de eliminar los conflictos durante la comida, pues eso no es un conflicto durante la comida, es un conflicto durante 3 o 4, ¿no? Y con todo, muchos padres piensan que es positivo, ¿no?, que yo estoy siendo recto, que me estoy manteniendo en mi postura y que estoy cumpliendo con lo que he dicho. Hay que tener en cuenta que, por un lado, el no comer o el privarse de alguno de los alimentos que componen la comida ya supone un castigo, para el niño. No hay que darle un doble castigo. Pues ya el hecho de que no coma, lo que sí tenemos que ser fuertes, y eso sí hay que ser muy estricto, en que la comida que toca es la que toca. No te hago otra comida. Esto es lo que hay, si quieres lo comes y si no, pues nada, ¿no? Y igual que el hecho de no te levantas hasta que no te lo comas todo, ¿no? Porque al final alargamos el suplicio del chaval. Si tenemos para comer 20 o 30 minutos, a los 20 o 30 minutos la comida se acaba y el niño recoge la mesa, haya o no haya terminado con la comida, ¿no? Y ya el hecho de no comerlo todo
Y el hecho de que no le haya prestado atención al niño durante la comida, porque no se lo come todo, ya supone un castigo. No tengo que recastigarlo, dejándolo más tiempo en la mesa o guardando esa comida para después, ¿no? Suele ser un método que se utilizaba, igual que el estrellar los platos o el provocar un pequeño cisma durante la comida, y no conduce a gran cosa, ¿no? Es más una afirmación de la autoridad de los padres, porque muchas veces pensamos que mi niño no se niega a comer y eso supone un desafío a mi autoridad. No tiene nada que ver con la autoridad, tiene que ver con pautas educativas y tiene que ver con que es perfectamente lógico que se rechacen actividades y alimentos nuevos, ¿no? Esta mañana, después de muchos años, yo he conseguido hacer una actividad nueva en el gimnasio, que es spinning, que por cierto vengo reventado, ¿no? Bueno, pues eso ha supuesto un rechazo para mí durante mucho tiempo, y al final lo prueba y al final dice, mira, pues no es para tanto, ¿no? Pues los alimentos es lo mismo, ¿no? Se están haciendo con nuevos hábitos, ¿no? Efectivamente, y hay mucha variedad de comidas. Es perfectamente lógico que haya una que nos pueda plantear un rechazo. Ahora, si ante ese rechazo yo tengo una respuesta desmesurada o lo refuerzo mediante la atención, ahí estoy manteniendo esa conducta. Y puedo conseguir que esa conducta se extrapole a más alimentos, incluso en el caso que hemos visto ahora, a alimentos de otra marca o alimentos que estén cortados de una determinada manera. Pues imagínate, ¿no?, el suplicio de esta madre y la preocupación. Pues, pero claro, tenemos que tener en cuenta que el niño no se va a morir de hambre, porque el niño tiene la comida ahí. Lo que pasa es que el niño juega y a veces incluso nos chantajea, ¿no? Mamá, tengo hambre, mamá, no me das de comer, mamá, me estoy muriendo de hambre, y nos van minando un poco nuestra culpa que va aumentando, ¿no? Pues hay que, en ese sentido, ser un poco fuertes. Físicamente advertimos pronto, ¿no?, si este problema está sucediendo, si se ha escapado a nuestros ojos, a nuestro campo visual, el hecho de que el niño, por ejemplo, como tú dices, pues pueda estar escondiendo la comida o rumiando, ¿no? Claro, hombre, el problema salta a la vista, ¿no? Porque la propia situación de la comida ya genera problemas. Claro. El niño se niega a comer, el niño puede echar la comida fuera, pues rabieta, gritos, llantos, entonces eso es evidente, ¿no? Y en el momento que empezamos a no ganar peso o a perder peso, ya ahí llegamos al punto de trastorno donde evidentemente el problema es mayor porque corre peligro la integridad física, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, los niños de 0 a 3 años, que son los que corren un poco más riesgo, pues tienen una revisión continua con el pediatra donde se puede ver esa tabla de crecimiento de peso, ¿no? De no resolverse podría derivar, ¿no?, en otro tipo de conductas, de problemas más serios, más graves, porque este en realidad no debe tener mayor importancia, tratado a tiempo. No, el riesgo es puramente físico, ¿no?, de malnutrición. Es verdad que sin llegar a ser otros trastornos, pues imagínate, hablamos de niños que son terriblemente exigentes, que no tienen ningún tipo de tolerancia a la frustración, que se acostumbran a conseguir lo que quieren, pueden llegar a ser muy manipuladores y muy chantajistas emocionalmente hablando con los padres, y después se puede extrapolar a otro tipo de relaciones sociales, ¿no? Son características evidentemente negativas para el desarrollo de una personalidad adecuada, ¿no? Pero es verdad que no llegan a trastornos mentales. Y cuanto antes aparece, es más grave. Efectivamente, sobre todo porque al principio el crecimiento en peso de un bebé, pues somos mucho más frágiles, ¿no? Es mayor, estamos más claro, indefensos. efectivamente, ¿no? Mientras antes se inicia el trastorno, los síntomas pueden ser más graves y evidentemente corre peligro la salud, incluso a veces la vida, ¿no? Pero sí es verdad que es un trastorno que se da poco y que por lo general tiene un pronóstico positivo, es decir, desaparece con algunos de estos trucos y estrategias que hemos estado hablando, no tarda en desaparecer. Pero sí es verdad que el trastorno no es muy frecuente, esta rabieta y estas negativas sí pueden ser muy frecuentes en los primeros años del niño, ¿no? Si no aprendo a gestionarlo y si no tengo ciertas pautas claras, sí se puede cronificar o se puede ampliar a más alimentos, ¿no? ¿Cuáles serían los consejos, Francisco, que podríamos dar a los telespectadores, a las personas que nos estén viendo, que sean papás, mamás, y que se estén encontrando con estos pequeños obstáculos en el camino? Bueno, lo hemos comentado un poquito, ¿no?, con cuentagotas durante la sesión. Por recapitular un poco. Sí, efectivamente. Por un lado tengo que tener claro que para extinguir una conducta tengo que dejar de reforzarla, y la atención refuerza una conducta en un niño. Por lo tanto, no debo prestar atención a esa negativa y a ese rechazo. Por otro lado, debo asociar la comida a factores positivos, es decir, al encuentro con la familia, al charlar, ¿de acuerdo?, a la fiesta. Si el niño no quiere comer cosas de la familia, a lo mejor, y después lo veremos en el vídeo, monto una fiesta con los amigos y el niño consiente en comer más cosas.
Y yo estoy ahí para estar pendiente y para reforzarle positivamente, ¿no? Por otro lado, tengo que tener en cuenta que es un camino largo y tiene pasos intermedios que debo buscarlos y debo reforzarlos. El tema de que se mantenga en la silla, el tema de que no tire la comida, el tema de que recoja la mesa, de que ponga la mesa, de que haga la compra, de que prepare la comida. Todo eso son pasos intermedios que debo buscar y debo reforzar hasta llegar al punto en que el niño pueda probar alimentos nuevos, ¿no? Esos pasos intermedios también son pequeños objetivos. Debo tenerlo claro y no me debo venir abajo si el niño me rechaza la comida y ha hecho alguno de estos pasos intermedios. El pronóstico invita al optimismo y entendemos que se puede resolver del todo. Sin embargo, además del factor ambiental, estamos ante perfiles muy concretos, ¿no? ¿Qué posición o qué postura debe tomar el progenitor o la progenitora cuando su hijo ha pasado por esta etapa, por este trastorno? No debemos preocuparnos, pero quizás sí lleguemos a tomar una mayor conciencia de que nuestro hijo pues tenga unas necesidades especiales, ¿no? O demande un tipo de atención o pues una paternidad por mi parte, no sé si distinta, pero sí, como digo, pues prevenida, ¿no? Ante estos posibles conductas. Sí, fíjate que hay que ser prevenido y a la vez yo estoy llamando mucho la atención que no debemos dramatizar. Y anticiparnos, ¿no? Tampoco, ¿no? Sí, claro, por supuesto, anticipar tampoco. Claro. Y no hay que ser alarmista, insisto, que mi niño rechace un alimento o que mi niño coma poco no significa que mi niño esté pasando hambre ni que esté teniendo ningún tipo de maltrato, ¿no? Es decir, si el niño no come no pasa nada. Lo que sí tengo que tener claro es que la comida que toca es la que toca y que mi niño no tenga posibilidad ni de que yo le prepare comida nueva ni de que él busque comida nueva, ¿no? A partir de ahí no pasa nada, si un niño se queda sin cena, se queda sin merienda, si come menos de lo que debe, no debemos preocuparnos por eso. Es más importante que el niño aprenda a que el niño se hinche de comer, ¿no? Digamos. Pero si corregimos esta conducta, este trastorno, no podemos encontrarnos con otra manifestación, con otra vía de este perfil quizá pues proclive a determinado tipo de exigencias o con determinadas debilidades. Pues por otro lado, en otro ámbito diferente. No, porque... ¿O se suele manifestar solamente? No, solamente en eso, porque por lo alimentaria? general hablamos de pautas educativas inadecuadas por parte de los padres, ¿no? Entonces, corrigiendo eso, no va a haber mayor problema. Es verdad que, digamos, por carácter, el carácter sí es un aspecto genético de la personalidad, hay personas más lanzadas, más impulsivas, que ante una actividad nueva o a un alimento nuevo en este caso, pues digamos son más proclives a probar. Sin embargo hay otras personas que somos un poquito más recatadas y todo lo nuevo, digamos, nos asusta y nos echa un poquito para atrás, ¿no? Esas personas que son más tendentes a decir no a cualquier actividad nueva, evidentemente son más proclives a tener un rechazo inicial ante ese alimento. Sin embargo, ese no es el problema es cómo reacciona ante ese rechazo, porque ese rechazo es muy posible que exista. Ya hemos hablado antes de todos los cambios que existen en la alimentación del bebé desde que nace hasta los 5 o 6 años, ¿no? Entonces, a partir de ahí, en cualquier momento, ya sea por la situación de comida o por el tipo de alimento, es muy posible que surja un rechazo. Ese rechazo no es el problema es nuestra reacción a ese rechazo. En fin, saldremos sabiendo mejor, ¿no?, cómo educar a nuestros hijos después de esta experiencia. Esa es la clave. Lo que pasa es que yo siempre Nosotros digo que hablar desde aquí y hablar en teoría es muy fácil, ¿no? Claro. Y hay que estar ahí con ese niño, con esa rabieta y chantajeándote muchas veces emocionalmente para ser fuerte, para ser resistente y para que esa teoría yo la lleve a la práctica como sé que debo hacerlo, pero a veces muchos factores, pues el tiempo, el estrés, la culpa, la responsabilidad, a veces pueden conmigo, ¿no? Pero sí es bueno tener claro la teoría para esforzarse en llevarla a la práctica. Bueno, nos quedamos con eso, con que nosotros también crecemos como padres, como esperamos, ¿no?, que sea el caso de esta mamá, de Silvia. Vamos a ver pues cómo funcionan, ¿no?, esas técnicas y esos cambios, ¿no?, en la dinámica que tenía este chico y que le hacía, pues como decías antes, no consumir más de 4 tipos de comida. Francisco, si te quedas con nosotros, vemos este último corte. Sí, todo esto de lo que hemos estado hablando, de pequeños consejos y pequeñas intervenciones, se han ido implementando en esta familia durante varios meses, ¿no? Y empezamos, y insisto en que empezamos a ver algunos resultados, pero esto es un camino muy, muy largo, ¿no? Vamos a ver una pequeña luz al final del túnel en el caso de esta familia, ¿no?
Muy bien, Francisco, pues te agradecemos antes que nos hayas acompañado una semana más. La próxima cambiamos de asunto absolutamente, ¿no? Sí, vamos a empezar con los trastornos por TIC y veremos algo que nos suele sonar mucho, que hablamos del síndrome de la Tourette. Pero que seguramente necesite, ¿no? Precise de una explicación desde el punto de vista técnico, médico, ¿verdad? Y que podamos realmente acercarnos a este síndrome que muchas veces además ha sido parodiado, ¿no?, en diferentes medios. Sí, efectivamente. Intentaremos eliminar algunas ideas que se suele tener y quedarnos con definición un poquito más concreta y con algunos detalles. Bueno, Francisco, pues estupendo. Nos vemos la semana que viene. Gracias por venir. Aquí estaremos. Nos vamos a quedar ya con este último fragmento. Nosotros nos despedimos, pero será hasta mañana, cuando volvamos con una nueva edición de Córdoba TV. Muchísimas gracias también a vosotros por habernos acompañado. Que paséis un feliz jueves. Se aproxima la noche de San Juan y Rocío ha propuesto que Silvia celebre en casa una fiesta con los compañeros del colegio del niño. Como anfitrión de la fiesta, Alex se ve obligado a implicarse en la preparación de la merendola. Y lo hace con un entusiasmo sorprendente. Galletas. ¿De esas saladas? Boli. Venga. Rodeado de un montón de productos que Alex no ha probado en su vida, el niño disfruta por primera vez con una actividad que tiene que ver con la comida. Al llegar a casa, Alex está tan contento y relajado que hace algo totalmente inesperado. Se anima a probar un plato de gelatina que había despreciado el día anterior. Para Silvia, es todo un logro que Alex se atreva a probar cosas nuevas. Huele muy bien. ¿Verdad que sí, que huele muy bien? A mí me gusta siempre tocar los agujeritos. Vale. ¿Qué has hecho? A ver. Coger azúcar. Basta, así, que yo se la parto. ¿Cómo está? A ver. Un poquito. Silvia no quiere que su hijo se dé cuenta de lo importante que es para ella verle saborear la tradicional coca de San Juan, que hasta ahora jamás ha probado. Pues ya está. Luego te coges un trozo y le quitamos el azúcar que no te guste, ¿vale? ¿Qué pasa? Ay, que me acuerdo del chiste que me has contado antes, de verdad. No puedo comer esto. Es como lo de croissant. A ver, a ver, a ver. Prueba esto. Es como los quicos, pero en largo. Mira, un quico. Mira este que lleva el trozo que te gusta y lo del quico. Que no quiero. La fiesta... Me siento muy contenta porque creo que Alex ha ido haciendo pequeños cambios. Entonces, ahora sé qué línea tengo que seguir. He aprendido que Alex no puede manejar la situación, que tengo que ser yo. Y en la comida es lo más importante porque las otras situaciones podemos manejarlas más o menos bien, pero la comida la maneja el todo. A ver, Alex ha cambiado en que no le tengo que repetir las cosas tantas veces. Aunque se lo diga una vez, pues da resultado, cosa que yo antes me parecía imposible. Pero con un poquito de paciencia yo creo que él ha cambiado mucho en eso. En la comida Alex también ha cambiado bastante, para mí. A ver, para otra persona mejor es un cambio casi, pues muy pequeñito, pero para mí es mucho el hecho de que haya decidido probar él dos cosas, sean las que sean, por él mismo y sobre todo tocar los alimentos. Para mí eso es mucho y para él supongo que también es muchísimo. Yo creo que él está entendiendo ahora ya que tiene que cambiar, que las cosas han cambiado y que él tiene que cambiar. Ahora Alex se hace la cama, ahora también pone y quita la mesa. He tenido que poner mucha constancia y mucha paciencia. Como casi todos los niños, ya toma pizza habitualmente. Y el helado de chocolate es para él todo un festín.